Hola, mi nombre es Ivana Moyano, soy psicóloga con orientación perinatal y hoy vamos a hablar sobre los aspectos biopsicosociales de la maternidad y la paternidad. Lo primero y más importante que les quiero mostrar es que los demás mamíferos, los seres humanos somos mamíferos y tenemos un ADN que nos determina biológicamente como justamente mamíferos, como los más evolucionados de la especie, los más complejos de la especie, pero fíjense qué sucede con los demás mamíferos o con algunos de los demás mamíferos al nacer. Fíjense que tienen la capacidad de pararse sobre sus cuatro patas, tienen la capacidad de seguir a la manada, tienen la capacidad de acercarse a una zona donde haya agua y poder satisfacer cualquier necesidad que tengan, si tienen que tomar agua, si tienen que salvarse la vida, ¿no? Nuestros mamíferos, nuestros bebés humanos, vienen a la vida en total estado de indefensión. Se dice que aún naciendo a término, los seres humanos venimos a la vida en estado de prematurez. Y esto es porque solamente el 25% de nuestro cerebro se forma en la vida intrauterina. Luego de nacer, el resto de la vida, hasta los 27 años, se termina de formar la corteza prefrontal en nuestro cerebro. Nosotros somos seres tan complejos que no tenemos la capacidad, como tienen los otros animalitos, de caminar, tardamos un año y medio en caminar, no tenemos la capacidad de simbolizar, no podemos hablarle a nuestra mamá o hablarle a la persona que nos va a acompañar, no tenemos la capacidad de pedir lo que necesitamos, es decir, que necesitamos de un otro que nos sostenga y nos descifre las necesidades que siempre son del orden de lo vital. Somos los seres más complejos, pero los que nacemos más indefensos. Y entonces lo que se necesita es algo que va más allá de la biología. Fíjense esta mujer que está en su casa, puérpera, recién llegada, con su bebé en brazos y está tratando de buscar información en su cultura, en su idioma, acerca de cómo es esto de la crianza. Y es que lo que tenemos que pensar es que la maternidad humana es un proceso muy complejo de mucha construcción. Cuando hablamos de la maternidad humana, tenemos que hablar de un largo proceso, un proceso evolutivo y vital que excede lo meramente biológico. Es decir, que cuando vemos una mujer embarazada y vemos cómo crece su panza y cómo se va modificando su cuerpo, tenemos que pensar que a ese cuerpo que va gestando y que va cambiando tan drásticamente, tiene un significado que va mucho más allá de lo biológico, de lo meramente biológico. Hay que atender a los aspectos sociales, culturales, históricos y psicológicos que acompañan a esa mujer con ese cuerpo gestando. Lo que queremos decir es que no es lo mismo embarazarse en clase alta que en clase baja, no es lo mismo culturalmente un embarazo en las sociedades orientales que en las sociedades occidentales, no es lo mismo el contexto histórico en el cual una embarazada gesta, no es lo mismo haber gestado, por ejemplo, en la pandemia, no es lo mismo gestar en el medio de una guerra y no es lo mismo gestar en un momento histórico determinado. También pasa lo mismo con la psiquis. No es lo mismo una mujer que tiene una psiquis a los 20 años o que pare a los 20 y pico de años que una mujer que pare a los 40. No es lo mismo el estado psíquico que puede tener una persona que está acompañando un proceso de duelo familiar o de pérdida de su trabajo o que está pasando por algún momento vital determinado. Por eso tenemos que pensar que la maternidad humana merece un estudio y un abordaje que va más allá de lo meramente biológico y de lo que los obstetras suelen mirar. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el ser humano para que se construya la maternidad? Tiene que darse un proceso psicoafectivo que se llama maternaje, que se desarrolla e integra en una mujer en ocasión de la maternidad. Pero hay algo muy importante para destacar, que es que no siempre se produce en la primera maternidad. Es decir, cuando una mujer va a dar a su hijo en adopción, o en el caso de las mujeres que son subrogantes de vientres, no, por ejemplo, no se da el proceso de maternaje. Es decir, algo tiene que pasar luego del nacimiento de nuestros bebés, y es que somos madres adoptivas de nuestros propios hijos. En el proceso psicoafectivo arduo de gran trabajo psíquico que es el maternaje,
se pueden reactivar fantasmas, se pueden reactivar conflictos que sean históricos, se pueden potenciar algunos conflictos del momento presente. Hay un gran cambio en el inconsciente que emerge con gran facilidad y hay grandes cambios en el yo que se vuelve hipersensible a la realidad, más flotante en su intimidad y que tiene una crisis del orden vital y evolutivo que se va a transformar en otro yo a raíz de la llegada del bebé. También es importante decir que el amor maternal es complejo y ambivalente. Lejos de la novela rosa, idílica, que las personas suelen plantear como el momento más feliz de la vida de una persona, hay que pensar que al amor maternal también lo acompañan emociones diversas, como puede ser la culpa, la vergüenza, la tristeza. Hay momentos en donde las mujeres pueden estar muy plenas y muy felices, pero momentos en donde también tengan emociones que las que llamamos más desagradables, y eso está permitido y es absolutamente esperable para un proceso tan arduo que trae tantos cambios en la psiquis de una persona. Lo más importante es entender que no existe el instinto materno que en algún momento se despierta y todas las mujeres por llevar útero van a querer ser madres, sino que la maternidad se construye y que tiene que ver también con el deseo de maternar. El tiempo del maternaje, el tiempo de construcción de la maternidad, como todo el periodo perinatal, es un tiempo de alta vulnerabilidad para padecer cualquier tipo de trastornos del ánimo perinatal, cualquier tipo de trastornos en la salud mental de las personas que lo atraviesan. Vamos a hacer un gráfico para pensar a qué llamamos el periodo perinatal. El periodo perinatal está compuesto por dos procesos muy extensos y dividido por el parto. El parto acontece alrededor de las 37-41 semanas cuando la mujer llega a un embarazo a término saludable. Los bebés pueden nacer antes y puede ser que el parto sea prematuro y que el bebé quede en estado de prematurez o puede nacer a término. Al proceso anterior al parto lo llamamos embarazo y al proceso posterior lo llamamos puerperio. El periodo perinatal comienza cuando una persona reconoce el deseo de tener un hijo, todo el proceso de embarazo, todo el proceso del parto y todo el proceso de puerperio hasta los 2 años abarca el periodo perinatal. El momento cero lo marcamos desde que nace el deseo y luego todo el proceso de búsqueda de embarazo, que no siempre aparece el embarazo en el momento esperado. Muchas veces las personas tienen que esperar varios ciclos para lograr el embarazo y otras tienen que pasar por tratamientos de reproducción humana asistida. El periodo de embarazo tiene 3 trimestres. Para cada uno de los trimestres es esperable que haya ansiedades más elevadas. La ausencia de ansiedades nos puede dar cuenta de cierta patología, de cierta negación del embarazo o cierta patología en la idealización de la mujer que lo esté transitando. Hay una gran curva en la psiquis, hay un gran movimiento psíquico de la mujer que está embarazada. Por ejemplo, para el primer trimestre esperamos que todas las mujeres tengan bastante temor de la pérdida de la gestación, porque es un momento de alta velocidad en el desarrollo del embrión y entonces hay grandes chances de que el embarazo no prosiga. En el segundo trimestre hay una conquista del embarazo, por eso la curva está en su punto máximo de idealización, una curva en la psiquis. El momento del segundo periodo, del segundo trimestre, es un momento de gran fascinación por el embarazo, es un momento muy cómodo porque el cuerpo está todavía bastante dúctil y está bastante llevadero. El tercer trimestre hay una panza que ya es más evidente, que es mucho más pesada, el cuerpo está totalmente tomado por el estado de gravidez y además hay una modificación en el centro del equilibrio, ¿no? Se corre el eje del equilibrio, entonces las mujeres cambian hasta la manera de caminar. Cuesta darse vuelta en la cama, cuesta retener esfínteres, cuestan un montón de situaciones que antes no costaban y hay una preocupación bastante evidente y lógica que tiene que ver con el parto y por cómo va a ser ese bebé y la salud de ese bebé a través del parto.
Pero es importante pensar qué sucede durante la gestación. Bueno, lo más evidente es que se desarrolla todo el cuerpo fetal, todos los órganos que van desde la piel hacia adentro se van desarrollando en la vida intrauterina, se va formando el feto, que luego que pasa primero por el estado de embrión, luego pasa a ser feto y luego lo vamos a recibir como un bebé en el momento del parto. Pero también durante la gestación se desarrolla en la psiquis de las personas que están esperando a este bebé un bebé fantaseado. Si nosotros le preguntamos a las embarazadas acerca de las características del bebé, generalmente ellas tienen bastantes palabras para definir cómo es el bebé, si es más activo, si es más pasivo, qué lugar le gusta más, cuándo se mueve más. Hay todo un frondoso trabajo psíquico que tiene que ver con fantasear a este bebé que se lleva en el vientre y también lo van fantaseando las personas que acompañan a esa mujer embarazada, que puede ser su pareja, si la hay, o puede ser que sean las personas que acompañan a esa mujer. Por eso decimos que la gestación es un tiempo para fantasear, para idealizar y para ir procesando estos cambios que se van sucediendo ya durante la gestación, pero que van a ser mucho más drásticos luego del parto. Acontece el parto, ya sea término o ya sea prematuro, y lo que va a suceder es que el bebé va a quedar en proceso de exterogestación. Es decir, que como todos los seres humanos venimos a la vida en estado de prematurez y de mucha indefensión, nos falta un tiempo de gestarnos afuera de la panza, casi similar a como si fuéramos bebés canguros. Necesitamos estar piel con nuestra mamá o nuestra persona que nos va a maternar, por supuesto con nuestro papá, si hubiera un papá. Estar en contacto piel con piel ayuda a que se desarrolle de manera más saludable todas las redes neuronales y además todos los sentidos. Cuando acontece el parto, lo que sucede es que nos encontramos con un bebé que ya no es el bebé fantaseado, sino que es el bebé real. El bebé que vino en estado de indefensión, pero que además tiene un temperamento de base que nosotros tenemos que ir descubriendo y moldeando a lo largo de la crianza. Lo que también sucede afuera de la panza es que se va a desarrollar el último de los tejidos, que es el desarrollo psíquico del bebé. Es decir, que el bebé con sus necesidades del orden de lo vital se va a ir vinculando con una mamá que por suerte va a estar en estado de puerperio. ¿Qué quiere decir en estado de puerperio? Bueno, así como el bebé quedó en periodo de esterogestación, la mujer queda puérpera. El puerperio es un estado fisiológico y psicológico de las mujeres en posparto. Inmediatamente después de que la placenta se separa del útero, la mujer entra en una gran revolución hormonal, en todo un desarrollo neurofisiológico a favor de volcar toda su energía, todo su cuerpo y todo su interés en este bebé nuevo que acaba de nacer y que, como les decía antes, deja de ser el bebé fantaseado para ser el bebé real. Todas las mamás tienen que observar a este bebé, saber qué capacidad de espera tiene, qué temperamento tiene, para poder ir vinculándose con ese bebé y satisfacerles las necesidades que son del orden de lo vital. El tiempo de puerperio, además, es un tiempo para construir las identidades, es un momento para construirse en madre y en padre, es un momento para construir las identidades de familia, la nueva configuración familiar. Es un momento para procesar el parto, para procesar todo lo que aconteció en el momento del parto, y es un momento para hacer el duelo de todas las pérdidas que la llegada de los bebés traen al mundo. Como les decía, este momento, desde que se empieza a buscar un bebé, todo el periodo de embarazo, el parto y el puerperio, es un tiempo de alta vulnerabilidad psíquica. Esto quiere decir que alrededor del 20% de las personas que transitan por este periodo pueden desarrollar algún trastorno del ánimo perinatal. Más adelante les voy a contar cuáles son los trastornos más conocidos. Los trastornos del ánimo perinatales, como venía diciéndoles antes, han sido identificados en mujeres y en hombres de todo el mundo, de todas las culturas, edades, etnias y condiciones económicas. Es decir, no distingue a nadie, le puede agarrar a cualquier persona y hay ciertas vulnerabilidades que hay que tener en cuenta. Lo dicho,
lo cierto y lo que acabo de decir es que 2 de cada 10 mujeres pueden padecer durante el embarazo o el primer año de vida de sus bebés algún trastorno del ánimo perinatal como depresión, posparto, ansiedad en embarazo o parto, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático posparto, bipolaridad o psicosis puerperal. El problema grande que tenemos en todo el mundo es que el 75% de estas mujeres no van a estar diagnosticadas porque no le cuentan a nadie o no tienen a quién contarles qué les pasa. Por eso es muy importante que los médicos que acompañan a las mujeres, como los obstetras, las parteras, los pediatras, los neonatólogos, las puericultoras, estén formados en salud mental perinatal y puedan hacer las preguntas que las mujeres necesitan escuchar, como cómo te sentís anímicamente o cómo te estuviste sintiendo en el último tiempo. Con estas preguntas muy básicas se puede detectar perfectamente cuál es el estado de ánimo que tiene una mamá reciente o una embarazada. ¿Y por qué es tan importante? Porque no dar tratamiento adecuado trae importantes consecuencias no solo en la mujer que lo padece, sino también en su niño y el vínculo en la díada, y en la familia y en la sociedad en general. ¿Qué es el parto para la mujer? Es una experiencia aguda en los planos físicos y psicológicos. Esto quiere decir que es un estado de shock. Es un estado muy revolucionario, dirigido por las neurohormonas, en donde en esa intimidad que debería suceder en el momento del parto, la conciencia de la mujer está alterada. Es una experiencia intensa, como decíamos antes, del orden de lo sexual, que también implica planos, por supuesto, psicológicos y espirituales de la mujer. Y es muy importante entender que en esa intensidad, en ese planeta parto, como lo llaman algunas autoras, las mujeres tienen un estado que es favorable para formar recuerdos que van a perdurar para toda la vida. Hay una gran apertura del cerebro, una gran apertura psíquica en donde la mujer va a recordar todo lo que allí suceda. Es muy importante destacar que esta experiencia debiera ser realmente acompañada con mucho afecto, con mucha dedicación, con mucha intimidad, y entendiendo que la mujer merece una compañía amorosa, porque los altos índices de violencia obstétrica dejan secuelas en la psiquis. Para el bebé, el parto es algo muy parecido, es algo que también es abrupto, es un cambio de lógica. Pensemos que el bebé viene de estar en la vida intrauterina, flotando dentro del líquido amniótico que le funciona de borde, que le funciona de una especie de regulador de su entorno. El bebé está flotando de manera muy armoniosa, de manera muy cómoda, preservado de todos los sonidos, preservado de la luz, preservado de cualquier golpe que pueda tener, y está permanentemente en contacto con la frecuencia cardíaca y respiratorias de su mamá. Está todo el tiempo en sintonía y escuchando esa frecuencia cardíaca que el bebé la va a grabar, la va a interiorizar y luego la va a buscar afuera de la panza porque ese es el único dato que tiene acerca de quién es la persona que lo va a maternar. A medida que el bebé sale de la vida intrauterina y pierde ese confort de estar flotando adentro del líquido amniótico, ingresa a la ley de gravedad, ingresa al desborde que es la vida, por eso va a buscar mucho contacto físico, por eso va a necesitar mucho piel con esa mamá y por supuesto con las personas que lo maternen, y va a necesitar ese sostén y ese borde que perdió de la vida intrauterina. Cuando el bebé se acerca a la mamá, se acerca en los primeros tiempos, va a estar muy atento a poder grabar en su memoria cómo huele esa mamá, cómo se ve. A 20 centímetros el bebé ve perfectamente los rasgos de la mamá, ve si sonríe, si está triste. El bebé perfectamente puede distinguir la voz, puede distinguir esa frecuencia cardíaca y así va asociando en diferentes estímulos para rápidamente, lo más pronto posible, poder detectar quién es la mamá que tiene las mamas y que le va a salvar la vida. Es muy importante por esto entender que los bebés cuando son recién nacidos merecen y tienen derechos, son sujetos de derecho que tienen
la necesidad y tienen el derecho de tener contacto inmediato e ininterrumpido con su mamá para poder regular las funciones vitales, que son del orden de lo vital, por supuesto. Bien, continuamos con el puerperio. ¿Qué es el puerperio? Bueno, les contaba recién, es un estado fisiológico y psicológico netamente femenino, tiene que ver con las neurohormonas que se despliegan y se desarrollan luego del parto. Es un proceso en donde hay un cambio muy radical en el cerebro de las mujeres. De hecho, esto empieza a acontecer ya en el embarazo, acontece una poda neuronal, es decir, que ciertas neuronas van a morir y ciertas otras neuronas se van a desarrollar que tienen que ver con el área de la empatía para poder desarrollar las neuronas espejo que nos hacen vincularnos con nuestros bebés. Inmediatamente posterior al parto acontece el puerperio y abarca hasta los 2 primeros años de vida, que es cuando estos cambios cerebrales son más drásticos. En el puerperio lo que va a haber es una gran revolución hormonal que favorece la lactancia materna. Todas las mujeres que quieran amamantar tienen que saber que con el estímulo adecuado y con el sostén adecuado y la técnica adecuada que generalmente la puede brindar una puericultora, pueden perfectamente amamantar a sus bebés si tuvieran el deseo de hacerlo. Es muy importante sostener la lactancia a través del deseo de hacerlo. En el puerperio se van a encontrar el bebé que está en esterogestación con esta mamá que está totalmente disponible para él para cuidarlo y salvarle la vida. Pero esto lleva a un gran cansancio físico. Las mujeres están deprivadas del sueño y tienen mucho cansancio. El sueño está entrecortado porque los bebés necesitan tener contacto con sus cuidadores a lo largo de no más de 3 horas cuando son recién nacidos, 3 o 4 horas. El bebé necesita no solo el alimento, sino que también necesita el contacto con quienes lo cuidan. Durante el puerperio puede haber ambivalencia emocional y afectiva o cierta inestabilidad en las emociones, o las mujeres se sienten más intensas o sienten que el llanto viene más fácilmente. Esto no quiere decir que tenga que haber mayor tristeza que alegría. Esto tiene que ver con unos cambios muy drásticos que hay, no solamente a nivel corporal, sino también en el nuevo rol y en la identidad. Esa mujer se está convirtiendo en madre, la familia ahora tiene una nueva configuración y ajustarse a estas adaptaciones y a estos primeros cambios lleva un tiempo, tiene consecuencias. Aparecen miedos, miedos nuevos, miedos antiguos, pero en general aparecen miedos que tienen que ver con la nueva función, con la sobrevida del bebé, con la salud del bebé, con no poder desarrollar bien las habilidades maternas, con no ser la madre suficientemente buena como generalmente se idealiza desde los medios y desde todos lados. Y hay nuevos duelos que atravesar. Antes había tiempo personal, tiempo para estar con amigos, tiempo para estar con amigas, tiempo para salir, tiempo para mirar series o tiempo de pareja. Bueno, todo eso durante un tiempo va a mermar porque el bebé es nuevo y requiere mucha atención y nos lleva bastante tiempo del día. Luego todo va a volver a su orden, siempre siendo prioridad del bebé, pero lleva tiempo adaptarse a los nuevos cambios. Y por supuesto, hay nuevos cambios en la dinámica de pareja, ¿no? Entonces, todo esto hay que procesarlo durante el puerperio para poder adaptarse a la nueva realidad. Cuando hablamos de maternidad, cuando hablamos de paternidad, los autores, todos, convergen en una idea de crisis. Es decir, que hay una doble crisis evolutiva y vital en las personas en ocasión de maternidad y de paternidad. Lo importante para saber es que todos nosotros a lo largo de nuestra vida adulta hemos construido nuestra identidad. Todos podemos decir yo soy yo. Y lo que nos define es qué hacemos en nuestros grupos de pertenencia. Nosotros somos seres sociales que nos vamos construyendo gracias a que hay un otro. El primer otro es la mamá o la función materna. Y luego nos vamos encontrando con diferentes actores sociales que van armando grupos en los que nosotros pertenecemos o no pertenecemos. Cada grupo nos da a nosotros una identidad, un pedazo de nuestra identidad. Yo puedo ser en la familia de origen la hija mayor
en mi trabajo puedo ser la más atenta, con mis amigos puedo ser la que menos frecuenta el grupo, puedo estar muy atenta a mi casa o a algún hobby y no tan atenta a la pareja. En fin, cada uno de nosotros tiene una identidad armada y fíjense que en la línea violeta la identidad tiene un margen, ¿sí? Tiene una estructura. El yo también tiene cierta estructura. Y a lo largo de la vida, que es muy dinámica, van apareciendo diferentes acontecimientos que le proponen a la identidad una cierta modificación. El yo tiene que tener la suficiente estructura como para estar sólido y la suficiente flexibilidad para estar sano. La flexibilidad tiene que ver con poder adaptarse a los cambios que la vida trae. ¿Cuáles son los cambios más comunes? Bueno, crecer, casarnos, recibirnos, divorciarnos, tener algún accidente muy importante, tener cambios drásticos en nuestras familias de origen, divorciarnos o tener un hijo, por ejemplo, o emigrar, por ejemplo, también modifican nuestra identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un bebé a la vida? Bueno, lo que el bebé hace es decir, yo soy prioridad, a mí me tienen que salvar la vida, me tienen que atender, soy prioritario, soy el más frágil, ustedes son los adultos. Entonces el bebé pone en cuestionamiento y en desorganización toda la identidad. En los primeros tiempos no sabemos cómo vamos a compatibilizar al bebé con el trabajo, con los amigos, con un deporte, con la vida social. No sabemos bien qué lugar va a ocupar este bebé tampoco en la familia, y al principio puede ser más dificultoso incluso encontrarse en esas nuevas funciones que hay que ir asumiendo. Hasta que el bebé siempre va a ser el centro y el eje porque es el más frágil y porque requiere mucho cuidado, y lo que le pasa a los nuevos padres o las nuevas madres es que van hacia una nueva identidad. Es un periodo un periodo de transición en donde nos construimos como madres y nos construimos como padres. Por eso, muchas veces no sucede que la mamá está enamorada de su bebé en la sala de partos o que lo reconoce a su bebé como propio ya en la sala de partos, sino que hay que darles más tiempo a los padres y a las madres para que vayan construyendo su identidad a medida que van ejerciendo la función de cuidado. Entonces, como decíamos antes, la maternidad supone una crisis vital y evolutiva que afecta a la mujer y a todo el entorno y que tiene gran impacto en la identidad. Cuando hablamos de paternidad, también tenemos que pensar que ese hombre va a entrar en crisis. Sin embargo, la diferencia bastante radical es que los varones no entran en puerperio y no tienen el cuerpo involucrado de manera hormonal, aunque sí se registran ciertos cambios en los niveles de oxitocina de los padres, pero no tienen un cambio drástico hormonal como lo tiene la mujer. Cuando hablamos de salud mental materna, la mayoría de las personas imaginan la depresión posparto o es la patología que más prensa tiene. La depresión posparto es una patología que es muy importante detectarla a tiempo y que es la mayor complicación obstétrica y está subdiagnosticada. Lejos de sufrir una hemorragia o de sufrir algún problema en las heridas posparto, la primera complicación que tenemos que mirar en las mujeres es si están deprimidas o no están deprimidas. La depresión posparto acontece en 2 de cada 10 mujeres, es muy importante detectarla. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo. Siempre que miremos el historial de las mujeres que han tenido un bebé o que están embarazadas, tenemos que preguntarles si en algún momento tuvieron algún debut con algún tipo de patología como ansiedad, depresión, ataques de pánico o algún trastorno de estrés, porque ellas pueden tener mayor probabilidades de padecer algo posparto. Siempre que hay un parto traumático, también tenemos que pensar que puede haber luego una posterior depresión. Cuando hay historial de pérdidas perinatales, gestacionales, muchas pérdidas seguidas, o cuando hay un aborto espontáneo,
cuando la pareja no está muy bien constituida o tienen problemas complicados o cuando hay violencia. También tenemos que pensar en las personas que están muy aisladas socialmente o las personas que emigraron y están en países, en países muy desconocidos, hablando otros idiomas. También tenemos que tener especial atención. Los embarazos adolescentes también nos tienen que alertar un poquito de esta patología. Es muy importante detectarla a tiempo, tiene muy fácil solución con el tratamiento adecuado, se sale adelante de manera muy próspera, con un doble tratamiento psicológico y psicofarmacológico. Hay tratamiento perinatal psiquiátrico que es compatible con la lactancia y que es bueno saber que con la derivación adecuada de los profesionales que estén en contacto con la mujer y el tratamiento adecuado, las personas salen adelante. Fíjense en estas fotos cómo tenemos la imagen que tenemos de la maternidad, ¿no? Yo puse en Google, en el buscador, mamá bebé, y me aparecieron estas fotos, que son de mamás que están maquilladas, que están sonrientes, que tienen bebés de alrededor de 5 meses, más o menos, que ya están criados, que están sonriendo, y en general, ¿por qué nos sirve ver esta imagen? Porque esta es la imagen que más predomina en casi todos nosotros cuando pensamos en una mamá y cuando pensamos en un bebé. Y desde los medios se erotiza o se trata de enfatizar o de disfrazar la maternidad, no solo en los atuendos de las personas que están en las portadas de las revistas, y esto pasa en todo el mundo, sino también con las frases y las creencias que atraviesan la maternidad. Y es muy importante tener en cuenta esto porque la maternidad es tan diversa como mujeres hay en el mundo. Las mujeres tienen derecho a vivir la maternidad según sus creencias, según su entorno, según su psiquis, y no hay un modelo hegemónico de cómo se debe ser mamá. Porque si solamente ponemos un modelo a la vista, todo lo que queda por afuera va a ser fuera de la norma o patologizado. Y la imagen que tenemos de la maternidad, los mitos que rodean a la maternidad y las creencias que hay acerca del embarazo y la maternidad son formadoras de grandes patologías. Ayudan mucho a que las mujeres que no están dentro de ese margen se sientan patológicas. Fíjense lo que pasa también con el puerperio. El puerperio aparece como casi sin rastros. En estos cuerpos no hay rastros de que haya habido un bebé en una gestación. Fíjense lo chiquitos que son los bebés y fíjense cómo las mujeres vuelven al estado anterior del embarazo y cómo nos venden esta imagen de que la mujer que está sana y que está en un adecuado modelo de la maternidad es la que no registre pasaje del bebé por su cuerpo. Se niega el embarazo, se niega el puerperio y se niega todo lo que no está dentro de la norma. Estas son imágenes más reales, más habituales, que también entran dentro de la norma, que también están dentro de lo que es la maternidad. Estar cansada, no volver a su peso de manera tan pronta, tener cierto desorden en la casa, poder estar tristes o poder estar demasiado emocionales en determinado momento. Y también el puerperio, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda una mujer en volver a su estado anterior? ¿Se vuelve a un estado anterior o el cuerpo queda modificado para siempre, teniendo un registro de que ahí hubo un embarazo y el pasaje de un bebé, ¿no? Esto es para poder pensar y normalizar las maternidades posibles. Y también poder pensar en la paternidad, también poder pensar qué es lo que tiene que hacer un varón, qué es lo que pasa con un varón cuando llega un bebé al mundo. Incorporar a los varones a la vida de los bebés desde que el bebé es recién nacido es sumamente importante. Es sumamente beneficioso para el bebé, para la mamá y para el papá. Por supuesto, cuando hablamos de parejas, de modelos heterosexuales en donde hay un papá presente, ¿no? La maternidad y la vida de todos nosotros está dentro del marco del patriarcado. El patriarcado lo que ha hecho es ser un sistema de creencias, de costumbres,
de ideas en donde se generan estereotipos. Los estereotipos más comunes son los estereotipos de género. El estereotipo de género genera desigualdades en donde la división sexual del trabajo afecta a las mujeres y a los varones. Los varones son los proveedores que tienen que ir a producir dinero de puertas para afuera, una gran cantidad de horas, y las mujeres se quedan dentro de la casa realizando una tarea que es una tarea reproductiva y una tarea que tiene que ver con lo, privado, perdón. El hombre va al espacio público, la mujer queda en el espacio de lo privado, con una gran carga mental, ocupándose de las tareas de cuidado, que no son remuneradas y no son reconocidas y no dan espacio de identidad. Estas tareas, este patriarcado, esta división sexual del trabajo, aún afecta mucho a las mujeres y a los varones, en donde, ¿qué se espera de las mujeres una vez que se convirtieron madres? Se espera que sean pulpos, se espera que críen como si no trabajaran adentro y afuera de la casa, y se espera que sean tan buenas madres como si no tuviesen trabajo extra por afuera de la maternidad. Cae mucho peso sobre las mujeres. En las empresas no hay mucha tolerancia para la maternidad. En las empresas no hay grandes licencias por maternidad. Las mujeres tienen que volver a trabajar estando muy puérperas todavía. Y el mandato y la carga mental femenina son grandes causantes de las patologías mentales como la ansiedad y la depresión. Los estereotipos de género también caen en la maternidad y en la paternidad, en donde aún se espera que las mujeres sean muy equilibradas, que no griten a sus hijos, que no se enojen, que no se cansen, que no dejen a sus hijos para ir a trabajar porque serían madres desnaturalizadas, en donde la mujer no priorice el trabajo por afuera de la casa, porque entonces estaríamos hablando de una mujer egoísta o masculinizada. Y sin embargo a los varones se les espera que sean la figura de autoridad, que los hijos lo van a ir a buscar cuando crezcan, que el bebé todavía es terreno de la mamá, y se espera en el varón que sea un alto proveedor, un gran proveedor. Por supuesto que estos estereotipos, más o menos desarrollados en cada práctica individual, en cada familia, generan mucha desigualdad, son injustos y generan mucho malestar en las personas, no solamente en las mujeres que quedan totalmente sometidas, sino en los varones, porque no pueden tener acceso a sus vulnerabilidades. Y esto es muy importante que lo veamos y que lo trabajemos, porque en el momento perinatal hay una gran prevalencia de la biología que divide las funciones materna de la paterna. Es decir, la mujer todavía sigue poniendo mucho cuerpo en favor de criar al bebé y de la maternidad, y el varón no lo padece tanto porque no se necesita su cuerpo, por ejemplo, para amamantar. Vamos a ir ahora al mapa vincular. Vamos a pensar que para que llegue un bebé al mundo puede haber una pareja heterosexual, puede haber una pareja de lesbianas, puede haber una pareja de dos hombres gays, o puede haber un modelo monomarental en donde haya una mujer que no tiene pareja, o puede haber un hombre que no tiene pareja y quiere ser papá. En este mapa vincular vamos a pensar que la vida adulta de las personas está constituida por lo que ellos hacen y son. Es decir, que estas personas, estas dos personas adultas, son dos personas que tienen una identidad armada y que llegaron a vincularse entre ellos a través de un vínculo que es afectivo, pero también a través de un contrato. Todas las parejas tienen una corriente afectiva, cada uno sabe cuánto ama a su pareja y todas las parejas tienen un contrato. Siempre se arma un contrato. Hay parejas que son abiertas, hay parejas que son cerradas, hay parejas que en donde uno trabaja de una manera, otro trabaja de otra, en donde se comparte el dinero de determinada manera, el tiempo de determinada manera. Todas las parejas tienen contratos que no son eternos y que se deben modificar porque la vida va siendo dinámica y los tiempos van siendo diferentes. Entonces, esta pareja de adultos, que esta flecha que va de la mujer hacia sí misma y del varón hacia sí mismo tiene que ver con el autosostén, deciden tener un bebé
este es el mundo adulto, deciden tener un bebé. Este bebé tiene que ingresar a la vida materna, tiene que armar una díada en donde la mujer suspende todo su mundo para bajar una flecha bien gruesa que sostenga a este bebé. La primera función materna es de sostén. El bebé está sostenido porque la mujer ha sacado toda su libido del mundo exterior para volcarla en este bebé, para descifrar cómo es el bebé, qué necesidades tiene y cómo satisfacerlas. Cuando se arma esta díada entre la mamá y el bebé, en este mundo que los dos conviven y arman, el bebé queda totalmente a salvo porque está sostenido por esta mujer. A la vez, tiene que haber un sostén desde afuera para esta mujer que está puérpera en inferioridad de condiciones y que momentáneamente ha perdido su mundo. Y esa flecha debiera venir desde su compañero o compañera, o de la red de sostén que ella pueda haberse armado previamente a la llegada de su bebé. ¿Qué quiere decir sostener a la mujer puérpera? En primer lugar, a través del sostén hacia la mujer puérpera, hacia la pareja, el varón o la otra mujer sostienen indirectamente al bebé. Pero específicamente sostener quiere decir entender que el puerperio es un momento de vulnerabilidad, entender que la mujer ha suspendido gran parte de su mundo adulto en beneficio de volcar esa energía hacia el bebé, entender que los procesos de cambio y los procesos de grandes transformaciones que está atravesando la mujer son muy drásticos y que además ella sigue poniendo su cuerpo, no solamente como lo puso en el periodo largo de embarazo y todo el proceso de parto, sino que también lo sigue poniendo en esta crianza tan intensiva que requiere de no solamente el amamantamiento, sino todo el cuidado que va teniendo el bebé. El bebé requiere todavía mucho cuerpo de la mamá. Entonces el varón que hace empatía, que hace contacto emocional con su pareja y que la sostiene brindándole las necesidades que necesita, comprendiéndola y además acercándose al bebé, involucrándose al bebé. Es decir, el varón, para sostener esta díada, tiene que cumplir la primera función paterna, que es de sostén. Y además, el varón tiene una directa relación con el bebé. ¿Qué puede hacer el varón? El varón puede ir tirando flechas de sostén hacia el bebé y puede hacer todo excepto amamantar. Si el varón quiere aprender cómo dormir al bebé, cómo cuidarlo, si hubiera un biberón, darle un biberón, si quiere aprender a bañarlo, si quiere aprender a calmarlo al bebé cuando haya alguna dificultad, todo lo que el varón pueda aportar hacia el bebé va a beneficiar no solamente al bebé, que va a aprender que mamá tiene un modo y papá tiene otro, sino que va a beneficiar mucho a su compañera, que va a quedar liberada para algunas tareas. Por ejemplo, la mujer puede liberarse e ir a darse un baño o comer una comida calentita si el varón está atento al bebé, o la mujer, cuando pasen los meses, va a poder ir a salir con sus amigas o hacer un deporte o volver a trabajar porque el varón va a estar más atento. Y así el varón se va vinculando con el bebé y va tirando flechas de vínculo y de relación en donde se va construyendo la paternidad. La paternidad ejercida desde los primeros tiempos, como decíamos, libera mucho a la mujer, que va a sentir que tiene un compañero que además la sostiene, se va fortaleciendo el vínculo de pareja y luego de que ha pasado un tiempo y el varón ya ha armado un vínculo sólido con su bebé, aparece una segunda función materna y una segunda función paterna, que es la de soltar al bebé y sacar al bebé del puerperio. Esto tiene que acontecer aproximadamente a los 2 años de vida del bebé, que es cuando el puerperio se termina. El puerperio termina, el bebé sale de la díada materna porque ya no es el espacio saludable para él, y yo diría que este es el segundo nacimiento que tiene el ser humano. El primer nacimiento es biológico, mi mamá me pone en la tierra, quedo en díada con ella hasta tener ciertas funciones adquiridas, como por ejemplo caminar y empezar a hablar.
empezar a tener la misma autonomía que tenían los otros mamíferos apenas nacían, empezar a tener cierta construcción de lo humano, y entonces el bebé pasa a la primera infancia, se termina el puerperio, y es importante destacar que todas las parejas a esta altura tienen que revisar su contrato anterior. Gran parte de las familias que tienen tantas crisis o que tienen tantos problemas de pareja con la llegada de un bebé, tiene que ver con que no han revisado su contrato y no han tenido esta habilidad para armar una díada saludable y un sostén adecuado de la mujer puérpera. Algunas veces los varones se ponen muy infantiles y reclaman a la mujer la atención que tenían antes de la llegada del bebé. Otras veces las mujeres no pueden prestar toda la atención que se necesita al bebé porque enseguida tienen que salir a trabajar o tienen que vincularse y prestar demasiada atención al varón que no está tan atento. En fin, hay muchas dinámicas que no son las mejores, que a veces traen crisis en las parejas, pero todas las parejas tienen que recontratar y ese recontrato es mejor que sea explícito y que sea bien hablado. Y ahí tenemos al bebé que pasa a la primera infancia y empieza a desarrollarse como un sujeto liberado de la díada materna. Bueno, hablando de depresión posparto, podremos pensar que en el gran proceso de transformación que se vive hacia la maternidad, y en ese tiempo de gran vulnerabilidad, más el recontrato de pareja, si es que la hubiera, es un momento de grandes chances de que la depresión emerja. Para repasar un poco, decíamos que nadie nace madre y nadie nace padre, que el instinto materno como el paterno no existen en el ser humano y no alcanzan para que se desarrollen la maternidad y la paternidad. Las funciones materna y paterna tienen que estar presentes para el saludable desarrollo del niño o de la niña. Estas funciones se van asumiendo en una construcción recíproca entre mamá y bebé y papá y bebé. Todos los padres y las madres necesitan tiempo de calidad dedicado a la crianza de los niños pequeños. Es muy importante que entendamos que este tiempo de vulnerabilidad merece el apoyo de todos los actores sociales, porque es una inversión en salud, lo que se da en el momento de la construcción de las bases de la psiquis queda grabado y moldeado para siempre. Los nuevos progenitores deben estar sostenidos por todos en la sociedad, debemos ayudarlos porque están en plena construcción y están construyendo el futuro. Y las personas que se vuelven padres y madres deben recontratar cuando están en vínculos de pareja. Los modelos más exitosos son los modelos que emergen de los países nórdicos, en donde la corresponsabilidad doméstica y parental es absolutamente compartida, ¿no? Compartida y en un 50%, es decir, que nadie ayuda a nadie, sino que se asumen los roles de manera responsables y compartidas. Los modelos en donde hay licencias por maternidad y por paternidad bastante similares y que son consecutivas una de otra, son los que traen mejores pronósticos para el desarrollo posterior, no solo de la pareja, sino que también del bebé. Por supuesto, estamos hablando de países ricos y estamos hablando de los modelos que son más exitosos y son los modelos a los que tendríamos que intentar llegar en todo el mundo. Aquí aparecen los padres nórdicos que están jugando y disfrutando de sus hijos, pero también están realizando las tareas, ¿no?, de baño o las tareas domésticas, acompañados por sus hijos o hijas, también disfrutando del juego y disfrutando del descanso, de las tareas, en donde todos se hacen responsables y desde chiquitos van entendiendo que las tareas no tienen distribución de género. Muchas gracias. Esta es la portada de mi libro Volvernos Padres, que lo pueden conseguir en cualquier librería y lo pueden conseguir en cualquier plataforma. Y estos son los contactos en donde ustedes me pueden encontrar en las redes sociales. Gracias.